Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga. Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude para permanecer en los caminos de Dios, para amarle realmente. Porque sin Él en realidad no tenemos nada, todo está perdido y todas estas cosas momentáneas van a acabar. Debemos vivir tranquilos, teniendo lo que podemos tener y lo que no. Y solo esperando en Él. Él es nuestra única esperanza verdadera. Quería leer Lucas, capítulo 9, versículo del 51 al 56, para que nuestro Señor dé palabra por medio de su Espíritu Santo, palabra buena para obediencia, para salvación. Toda palabra es buena cuando te lleva a la obediencia a Cristo Jesús. Toma lo bueno y desecha lo malo, dice la Escritura. Dice, cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bueno, aquí hay una sola cosa que yo voy a recalcar más, que hablándolo del espíritu, pero también ellos, por ejemplo, lo rechazaron porque Jesús tenía un aspecto como ir a Jerusalén. Eso quiere decir con polvo, sucio, y por eso no lo recibieron. Imagínense, rechazar a Jesucristo, al Mesías, al Hijo de Dios, solo por cómo se veía. Ahí pueden ver que, por ejemplo, la vista humana, la vista natural es engañosa, es muy engañosa. Y por esta vista, Satanás nos hace dudar mucho, nos hace tener temor y miedo, entran por estos ojos, por esta vista carnal. Entonces por eso debemos cuidar mucho, mucho nuestros ojos y vivir mucho, mucho en el Espíritu, porque en el Espíritu podemos vivir en paz, tranquilos, en Dios, cumpliendo su palabra. Pero en esta vista carnal está gran parte de los problemas que entran a nosotros, por esta vista. Por eso dice el Señor que debemos meditar en su palabra, vivir su palabra, comer su palabra, y que esta palabra sea como, se me olvida siempre cómo decirlo, no como lumbrera, eso está en Deuteronomio. Ahí está. Dice, y las atarás como una señal en tu mano, hablando de su ley, de su palabra. Estas palabras, dice, y estarán como frontales en tus ojos. O sea, enfrente, aquí. Para que vean que la palabra de Dios no solo es para escucharla, para escribirla en mensajes en nuestra ropa, como comerla en el espíritu,
sino que también es una frontal en nuestro ojo. Tienen que estar siempre ahí enfrente de nuestros ojos. En vez de estar viendo adulterio y cosas del mundo, estar siempre la palabra de Dios aquí, frontales en nuestro ojo ahí, enfrente. Y recalcarle de lo que leímos, que fue cuando Jesús ya estaba próximo a ser levantado y no le recibieron en esa aldea. Y sus discípulos le preguntaron a él, Maestro, ¿haremos como Elías, que descienda fuego del cielo y los consuma? Y él se enojó porque estaban usando un espíritu de venganza, de odio, de destrucción, a lo cual el Espíritu de Cristo, el Hijo de Dios, no vino a eso. Y ahí les dijo él, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eso es para que vean, mis amados. Eso es para que vean. Eso es para que vean. Lo que hablábamos en otros videos de alma, espíritu y cuerpo. De que somos seres trinitarios. Entonces, él les dijo, claro, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, que ellos no tenían claro a quién pertenecían. Quién es el espíritu que les tenía que dar vida. Que es un espíritu justo, santo, bueno, que tiene amor, piedad, y vino a salvar las almas de los hombres. Ellos querían que se fueran quemados por el desprecio. Pero no era así, no era un espíritu de venganza. No era un espíritu del mundo. No era el espíritu del mundo, que es el diablo. Porque dice que vosotros ya no estáis, también, dice, vosotros junto con Cristo fuisteis crucificados, para ya no más vivir en las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Odios, pleitos, mentiras, engaños y todas esas abominaciones, sino para vivir en las obras del Espíritu, que manifiestas son las obras del Espíritu: paz, gozo, amor, templanza, en el Espíritu Santo de Dios, para que vean que son espíritus diferentes, son espíritus muy diferentes. Entonces tener muy en claro a qué espíritu pertenecemos, porque veo mucho, se percibe tanto mal en el mundo tan claro hoy en día, pero veo mucha gente que se enoja cuando le hablan del Evangelio, se enojan, dicen bla bla, no sé qué quieren que les digan. Pues el Evangelio es la palabra de Dios, es el verbo, tiene que ser hablado. Se explica con paciencia, se explica con amor de Dios. Pues la paciencia son frutos de Dios y Dios es amor, son frutos del amor. El amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, paciencia. No hace nada indebido, todo lo sufre. Son los frutos de Dios, son los frutos del amor. Entonces, mis amados, veo tanto gente con comentarios tan malos de repente hacia mis hermanos, que se aburren porque hablen mucho. Pues para tales personas tienen que escudriñar a qué espíritu pertenecen, porque si no hay paciencia en ellos, no hay paz, ¿cómo van a encontrar a Dios si están llenos del diablo dentro? Donde van, andan buscando conflicto, pleito. Es el diablo, ese es el diablo. Él es un espíritu. Así como viene el Señor, nuestro Dios, y se mete en nosotros, en nuestro corazón, y forma parte de nuestro ser trinitario, que es alma, espíritu y cuerpo. Así también está el espíritu que anda en los aires de este mundo. Que el que no está con Cristo, él anda buscando para formar él parte de esa persona. Y así como con el Espíritu Santo viene paz, amor, templanza, gozo, amar a Dios sobre todas las cosas.
También con el diablo viene odio, pleito, mentira, abominación, interés y cosas malas. Entonces ese espíritu del diablo es un espíritu engañador. Y ese espíritu en el diablo es las personas que andan en ese espíritu y viendo videos de religión o de profecías del Señor reales, pues ellos se desesperan porque los hermanos le quieren explicar bien con amor, porque esto es algo serio, que lo tienes que entender bien, es algo delicado, aquí no es hacer frutos a media, no es pagarle a alguien para que crea el Evangelio, yo te pago tanto y tú te haces cristiano, y él va a decir, sí, bueno, te haces cristiano por tanto tiempo, no sirve de nada, es basura, son frutos de basura, son frutos del mundo, esa persona lo que le importa, lo que tiene dentro del corazón es el dinero, él está haciendo algo por dinero, no por amor, no por el espíritu, no ama en verdad. Entonces no te sirve de nada. Entonces si tú vienes a Dios buscando con el espíritu del mundo, claro que te vas a aburrir, claro que no vas a querer escuchar la palabra con paciencia y con amor. Te puedo decir que si esas personas tuvieran tu espíritu y pensaran como tú, pues prácticamente ellos serían derrotados. Ellos irían, no sé, tras ir un día de ocio, ir a divertirse al parque y ir a hacer otras cosas, en vez de estar ocupando ese tiempo para salvar las almas y gozándose en esas cosas, porque tienen realmente el Espíritu de Dios y se gozan en lo bueno, en lo verdadero, en la palabra. Entonces ahí puedes ver la diferencia de espíritus que hay en la tierra. Y aquí el que no está con Cristo prácticamente está en el otro espíritu, sí o sí. Y ellos son los ciegos, los que no entienden. También leí un comentario, por ejemplo, es que a mí me llegan esos comentarios viendo en la ignorancia que mantiene el diablo al mundo. Porque, por ejemplo, decía, pero esto no es profecía, estas palabras se escribieron hace miles de años atrás. O sea, qué ignorancia. Qué ciegos somos sin Dios. Y no lo digo solo por esa persona, lo digo por todos los que lo piensen, no es la única persona. Qué ciegos somos sin Dios, diciendo, no, pero no está diciendo una profecía, está diciendo algo que se escribió hace 2000 años. Oye, eso que se escribió hace 2000 años son profecías. La Biblia está llena de profecías y tú tienes que interpretarlas con el Espíritu Santo. O sea, el Señor le trae la profecía, le trae el significado y le trae el versículo y le dice para qué tiempo, cuándo y cómo. Él lo va a saber por medio del Espíritu Santo. La Biblia está llena de profecías y de palabras que son para sanidad, para bien, para el espíritu, para alimentar el espíritu en fuerza, en fe. Pero no puede venir alguien a decir que alguien no está diciendo profecía porque está diciéndote palabra que ya está escrita ahí. Jesucristo en Apocalipsis dice, yo soy el espíritu de la profecía. Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es Dios, Hijo. Está el Dios Padre, Espíritu Santo, el Dios Padre, el Dios Padre, el que está en todo lugar, el Dios invisible, y Él es el Dios visible del Dios invisible, la imagen viva de Dios, el templo vivo. Entonces Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces Dios, también su palabra de Jehová es profecía. Si tú vas a leer el Antiguo Testamento, vas a encontrar muchos profetas que escribieron cosas muy semejantes respecto de los últimos tiempos, que vendría un tiempo en que el pecado de tal sería tan grande que el Señor limpiaría la tierra y los malos serían avergonzados y nunca más habrá recuerdo de ellos. Eso quiere decir que van a ir al infierno y van a ser olvidados. Todo el que se va a ir al infierno ya no va a haber memoria de ellos en la vida, o sea, en el reino de los cielos. Y también otra parte te dicen, no me acuerdo, pero eso lo leí creo que ayer, dicen que los malos, los que vienen contra ti, tus enemigos, serán como nada, serán olvidados, serán
los buscarás y no los encontrarás. Quiere decir que van a desaparecer. ¿Dónde van a desaparecer? En la muerte, en el infierno. Ya no va a haber más recuerdo de ellos. Lo mismo, para que veas. Entonces, en la ignorancia del mundo y del espíritu del mundo, de Satanás que hay en la humanidad, pues se enojan diciendo que alguien les está diciendo no una profecía, les están diciendo lo que ya está escrito hace mucho tiempo. Mira, se enojan en ese sentido, pero si nadie se los dijeran, el día del juicio van a decir que nadie se los dijo. Pero cuando se los dicen, se enojan porque dicen que ya está escrito. O se enojan porque le dicen ¿para qué les hablan tanto? Pues lo único que les puedo decir es que están en un espíritu de amargura, de miedo, de confusión. Y el espíritu que está en ustedes teme, porque Satanás teme que se le acabe todo lo de él. Así está el mundo. Al mundo, cuando alguien le viene a decir la verdad de lo que va a pasar, de que todo esto se va a destruir, de que el mundo ya está que se acaba, el espíritu que está en ellos se espanta, hace así, ¡pum! Y el de los cristianos, que dicen ser cristianos hoy en día, tienen ese mismo espíritu. Les dicen que Dios viene, que se va a acabar el mundo y se espanta. Se espantan como que van a perder algo muy preciado. Así es la realidad. Se espantan como que van a perder algo muy preciado. Le dicen se va a acabar el mundo, Señor ya viene. Y se cambian hasta de color, ¡pum! Y por dentro yo sé que sienten así. Así se espanta su carne y su corazón. Su espíritu que tienen dentro. Porque ellos tienen la fe en el mundo. Es Satanás mismo. Satanás mismo quiere que nunca se acabe este mundo para él estar destruyendo las almas, haciéndolas perder, destrozando a los hermanos, a los hijos de Dios, a los niños que vienen naciendo de parte del Señor. Porque el Señor los creó. Y Él le dio el espíritu a la mujer para poder tener hijos. Pero ese espíritu, ese don que le dio a la mujer, por medio de su palabra de que podría tener hijos, ya no son hijos para bendición, que son criados en Dios, en fe. Son hijos que salen en el adulterio, pleito, entregados a Satanás. Y su crianza son llenos de sufrimiento, de retos, de cosas que reprime su alma. Y que luego son niños que están en drogadicción, pleitos, asesinatos. Se casan para lo mismo, para maltratar a su esposa, a sus hijos. Yo no sé cómo no pueden ver por qué el mundo está mal. Es Satanás que está ahí. Y por eso ese espíritu de Satanás, él anda espantado cuando le dicen que ya le queda poco tiempo. Y todos los que tienen su espíritu, cuando les dicen también que se acaba el mundo, que ya queda poco tiempo, hombre, se espantan, se enojan, no quieren escuchar eso, les duele su corazón, pum, hace así. Porque tienen el espíritu del mundo. Tienen los afanes del mundo y quieren vivir una vida eterna aquí en el mundo, en el pecado, en el mal. El espíritu de Satanás quiere vivir una vida eterna en su pecado, en su destrucción, teniendo a quien destruir, teniendo a quien que se destruyan unos a otros, teniendo en quien esposar toda esa maldad que él tiene. De odio, de pleitos, de venganza, de guerras, de destrucción, de adulterio, de fornicación, de cosas sexuales, todo. Él quiere desahogar, él quiere tener templos, cuerpos, donde él meter su espíritu malo, maligno, para él saciar todos los deseos de su espíritu de maldad. Así también el Señor quiere templos santos para él poder poner su espíritu y saciar su espíritu de amor y justicia para amar a otros, para salvar a los perdidos y que ellos reciban ese mismo espíritu de fuerza, de amor, de poder, de justicia. Entonces, el que dice ser cristiano, pero no se santifica ni tiene un templo santo para Dios, ¿cómo va a venir su Espíritu Santo de Dios a saciar esas ganas de amar, de salvar a la humanidad, de predicarles, de saciar la verdad y la justicia de Él? Porque Él es la verdad y la justicia. Mas todos prefieren ser templo de perdición, de adulterio, de andar en desnudez, de andar en aretes, en idolatría, idolatrando a hombres, idolatrando sus cuerpos, maquillándose hasta los hombres lo hacen, y viviendo en sus antojos.
y son el espíritu del mundo que nunca se cansa de hacer sus pecados, nunca. Y cuando les dicen que se acaba el mundo, que viene la justicia, que se va a acabar todo, se espantan. ¿A qué? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Así dijo Jesús. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero no saben de qué espíritu son, ni a qué espíritu pertenecen, ni le dejan lugar a él ahí en su corazón. Por eso salen a predicar y a pelear. Salen a predicar y a confrontarse. Salen a predicar y el Espíritu Santo de Dios no está en ellos. Terminan peleando, terminan mandando a la gente al infierno, cuando no es necesario. Lo único que es necesario es irse a la palabra y decirles: el que no es conmigo es en contra de mí. Y el que no tiene el Espíritu de Dios tiene el espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo es el diablo. Y el espíritu del mundo ya está condenado en el infierno. El diablo ya tiene su condenación en el infierno. Y si tú no dejas el espíritu del mundo, junto con ese espíritu del mundo, tú le perteneces a ese espíritu del mundo. Y tú te vas a ir a la condenación del diablo, a la condenación del espíritu del mundo. Es explicarle las cosas. No es decirle: te vas a ir al infierno. Se van a ir. Si no, se arrepienten a Dios. Aún hay esperanza. No es quitarle las esperanzas, es darle las esperanzas. Nosotros no estamos aquí para quitarle las esperanzas al pecador. Ni al violador, ni al asesino, ni al mentiroso, ni al peor humano que pueda existir sobre la tierra. No estamos para quitarle las esperanzas. Estamos para darle las esperanzas. Para darle esa buena nueva de salvación. Que si él se arrepiente, no importa qué hubiese sido. Si él se arrepiente a Cristo y lo recibe de verdad, y aunque haya sido un millonario, pero cuando ya recibe a Cristo, no le importa si es un pobre, si es un menospreciado, con tal de seguir el amor de Dios y sigue este camino angosto, difícil de caminar, abandonar las cosas del mundo y hacerlo como cuando Jesús le dijo a ese que era muy rico, le dijo: ¿cómo puedo salvarme, Señor? Y él le dijo, pues respeta a tu padre y a tu madre, no codicies la mujer de tu prójimo. Y él le dijo: pero Señor, todo esto yo hago desde mi juventud. Y el Señor no lo menospreció porque cumpliera la ley. Al contrario, dice, le agradó a Dios, le agradó, le cayó bien a Jesucristo que él cumpliera todo eso de su juventud. Y por eso le dio la oportunidad y le dijo: bueno, si quieres ser perfecto, mira, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Así simple. Y él, esa palabra le dolió mucho porque tenía muchas posesiones. Y se fue. No fue capaz. Para que vean que los frutos de esta tierra son un impedimento muy grande. Cuando Dios te dice: vamos. Imagínate el día cuando Él venga y te diga: vamos. Y tú pienses en tu carro, en tus mansiones, en tus millones, en tus empresas. Y te vayas. Y te calles y te vayas. Te vayas para quedarte aquí. Y no dejes el Espíritu Santo que te lleve y te diga: vamos, sígueme. Entonces, mis amados, ahí pueden ver que el Evangelio es algo muy serio. Y ahí pueden ver que la misericordia de Dios, Él no vino a quitarle la esperanza al mundo, le vino a darle esperanza. Porque Él no vino para que el mundo se pierda, sino para que por medio de Él el mundo sea salvo. Entonces Él en todo momento Él te da esperanza. Él te dice la verdad, que si tú no vas a Él, que Él es el único camino al Padre, la única salvación, y que si tú no vas a Él y te quedas realmente si lo sigues y dejas las cosas del mundo, pues prácticamente el que dice que el que no le ha recibido a Él ya fue condenado. Entonces tú te vas a la misma palabra, tú les explicas con la palabra. Dice que todo el que no está en Él ya fue condenado. O sea, si tú no fuiste a Cristo y te quedaste en el mundo, el espíritu del mundo
Satanás ya fue condenado, ya perdió la guerra. Entonces, si tú te quedas en el espíritu del mundo, él ya fue derrotado en la cruz, para que entiendas más claro qué espíritu tiene el mundo, sin ir a Cristo. Para que veas claro que el espíritu que hay en el mundo fue el que ya fue derrotado, ya fue condenado, ya fue derrotado en la cruz. Entonces, si tú te quedas en ese espíritu, prácticamente tienes ese espíritu de Satanás, y ese espíritu ya fue condenado. Pero él te vino a dar oportunidad y pagó un precio para que tú puedas salir de ese espíritu y recibir el de él, el que se salvó. Por eso él es el único camino al Padre, el único. Si tú no le recibes a él, no tienes salida. Tú tienes el espíritu del mundo aquí, lo tienes, sí o sí. La única salida, la verdad y la vida, el único camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús, es su Espíritu Santo. Si tú recibes ese otro espíritu, tú estás recibiendo la vida y la salvación. Esto no es un juego, mis hermanos. Prácticamente el Espíritu Santo me hace que lo explique con manzanitas, como lo dicen en el mundo, con manzanitas, para que tú entiendas. Una manzanita, dos manzanitas, tres manzanitas, para que lo entiendan claro, para que no se dejen engañar. Y tú decides, tú eres libre, para que sepas que Dios no te condenó, ni los hijos de Dios te han condenado. Al contrario, ellos te están explicando la verdad de la gracia muy clara, muy clara. Te lo están diciendo muy claro, que sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo tú automáticamente elegiste otro espíritu. Sin Cristo tu ser trinitario es formado por otro espíritu, que no es el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé, que no se logra entender tan claro. Entonces, mis amados, dejar claro lo que somos, dejar claro a dónde vamos. Y vivir en el Espíritu Santo es el único que me liberta, mis amados. Y me hace olvidar todo y dejar que cada quien decida con lo de quién. El que prefiere el pecado y las cosas de la carne, porque hay muchos que disfrazan, hay muchos que disfrazan su espíritu. El espíritu que hay en ellos es engañoso, los engaña a ellos y sigue disfrazándose. Es un lobo disfrazado de oveja. Y se disfrazan en cristianismo, se disfrazan en ser hijos de Dios. A la juventud le pasa mucho eso y aún a mayores. Pero andan en el Facebook buscando hermanos, hermanas, pero con malos pensamientos. Y se hacen muy celosos de Dios, que quieren seguir mucho a Cristo. Y lo primero que te empiezan a hablar de Cristo y esto y lo otro. Pero su segunda intención real del espíritu engañoso que hay en ellos, que es Satanás, empieza a tener malos pensamientos. Pero nunca lo dicen, ni lo van a decir, porque el espíritu del diablo es mentiroso desde el principio. Y él no dice la verdad, no es sincero. Imagínate que con las cosas y los problemas que yo tuve, tenía que ir a ciertos psicólogos. Unos me tenían buena y otros no. Pero muchos de ellos me dijeron, lo que pasa, me dijeron, que hay muchas cosas que tú eres muy sincero, me decían. Pues el espíritu que está en mí, tú eres muy sincero. Hay cosas que tú no deberías incluso decir y las dices. Por cómo yo contaba las cosas. Y le decía, yo no necesito mentir, yo esto y lo otro. Y alguien del mundo me dijo, tú eres muy sincero, muy sincero. Y hay cosas que no es necesario que tú las digas. Y por eso te pueden atacar mucho. Entonces, hasta ellos lograban ver el espíritu que hay en uno, que es sincero, que es de verdad. Pero hay muchos cristianos con un espíritu malo, haciéndose muy cristiano y buscando a otro. Pero su mente final no es esa, es seducir. Hay un espíritu de seducir, de llevar a los verdaderos hijos de Dios a la perdición, que caigan en las cosas del mundo, carnales, pero se hace muy de Cristo. Y siempre pueden andar diciendo, no, que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Pero son Satanás, son trampa del diablo. Aquí o perteneces a Dios y al Espíritu Santo, o perteneces al mundo y al espíritu del mundo. El espíritu del mundo también se disfraza mucho como ángel de luz, pero por dentro hay una serpiente. Y arrastra a muchos a su pecado. Y muchos de esos cristianos son gente que también ya se ha casado, que han tenido hijos.
Me lo dice el Espíritu Santo, yo no esperaba decir eso. Muchos cristianos de esos son gente que se ha casado, que ha tenido hijos, que se han separado, que ahora pueden estar solos, pero ya no les importa lo de Dios, la justicia de Dios. Al contrario, sus pensamientos siempre hipócritamente. Por eso dice que vendrá su Señor y pondrá su parte con los hipócritas, porque no permanecieron en su santidad y en su Espíritu Santo. O sea, tienen un espíritu de hipocresía dentro, que prácticamente ya dejaron todo atrás su vida, dejaron todo allá botado, y ahora andan buscando otro nuevo, andan buscando algo nuevo que hacer caer. ¿Para qué? Para que se recasen, para caer en adulterio, fornicación, en mentira. Porque todos los que andan buscando recasamiento, mira, el que es de Dios anda buscando el Espíritu, siempre va a andar en el Espíritu y con Dios va a arreglar las cosas. Pero el que no está fuerte en el Espíritu, mujer o hombre, si su esposo murió, es libre de la ley del marido o de la esposa. Y si se casa y en oración y ayuno mucho le pide al Señor que quiere hacer eso y que Dios le demuestre y espere lo que Dios quiera, no va a pecar. Pero si aún viven aquí, el pacto fue aquí, en la carne, están vivos, el pacto sigue. Pero si esa persona está con un espíritu de engaño, haciéndose muy cristiano, oye, y el Espíritu Santo me dice que hay muchos, haciéndose muy cristiano y tratando de aparentar un cristianismo extremo, que parece, no es cristianismo extremo, hay un espíritu de engaño ahí. Al final es un fanatismo religioso de Satanás. Pero anda buscando muchos a quien caer, hombre o mujer, a quien vaya a caer ahí. Son templo de inmundicia y de perdición. El que se aparta de los caminos de Dios, Dios tiene un solo camino, y el que se aparta, Satanás lo va a destruir. Lo va a utilizar un tiempo, pero ya lo destruyó. Cuando entra el espíritu de Satanás, tú ya fuiste muerto. Ese espíritu ya está muerto, ya está perdido. Una vez que tú te sales del espíritu de Cristo y caíste en el espíritu del mundo, tú ya mueres. Tú mueres. Ese es un espíritu ya muerto, ya derrotado, ya vencido por Cristo. Debemos tener cuidado a qué espíritu pertenecemos, mis hermanos. Eso debe estar muy claro. El hombre es un ser trinitario, tal cual lo dice la palabra. La palabra es fiel, nunca va a fallar ni mentir. El hombre se hizo a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el hombre es alma, espíritu y cuerpo. No dice que el hombre es igual, pero es en semejanza, para que vean que la Escritura es precisa. Entonces el hombre siempre necesita un espíritu para ser un ser existente y real, con cuerpo físico. Y ese espíritu o es el de Dios santo o es el del diablo, pecador, mentiroso, engañador, pecado, muerte. Entonces, mis amados, todas estas cosas dejarlas claras. Decirles también que las señales ya son manifiestas de la venida del Señor. El que se quiera hacer el ciego, él es libre de escoger al espíritu que quiere escuchar. El que se quiera hacer el ciego, cuando las señales están más que manifiestas, se están desatando cosas terribles en el mundo. Va a haber gran tribulación. Gran tribulación. Y como ya muchos nos siguen y nos siguen para hacer mal a los cristianos, esa es la verdad. Porque ese espíritu es el del mundo. Y tú, si tienes ese espíritu, tienes tiempo de cambiarte a Dios. Él va a hacer el trabajo. No creas que va a ser algo nuestro, de que yo quiero seguir a Dios por mi propia mente, idea, no. Él hace las cosas.
Para nosotros es prácticamente imposible pensar que en la justicia, en la salvación, en lo correcto, haya gozo, estando en el mundo. Pero con Dios vemos que realmente es posible. Y es mucho mejor, mucho más vivido y mejor que lo que hay en el mundo. Entonces, mis amados, no se extrañen ustedes si tienen un gran odio hacia los cristianos, hacia los que dicen la verdad, hacia los que profetizan de justicia, hacia los que profetizan de justicia, de santidad, hacia los que profetizan también de cosas que se vienen al mundo que son terribles. Porque es la verdad de la palabra, es la verdad. Este mundo es terrible, se va a destruir, viene mucho dolor, sufrimiento y llanto. Es la palabra. Está escrito aquí, profetizado, profecía por todas partes. Entonces si te dicen esto también es profecía, por si acaso. Digo yo para el que ignora eso, porque piensan que si un hermano le está diciendo escritura de aquí, se la está explicando, no está profetizando, es profecía. Entonces, quiero decirles claro que tienen tiempo de cambiar, todavía, que aquí está profetizado ya, y las visiones que el Señor le da a su Hijo son cosas de otra manera, en visión, para que su Hijo lo entienda, pero es lo mismo que está aquí, profetizado ya. Entonces, no hay nada que se salga fuera de aquí. Y todas esas visiones y esas profecías te hablan que en estos últimos tiempos viene grande calamidad, se levantará una nación contra otra, viene gran tribulación como nunca lo ha habido en el mundo, ni lo habrá. El sol ya no dará su luz, ni la luna su resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidas, las estrellas caerán del cielo, lluvia de meteoros. O sea, es la verdad. Si tu espíritu no quiere aceptar eso, si el espíritu que tienes en ti es del mundo y no quiere aceptar eso, y se estremece y tiene miedo, es el diablo. Él tiene miedo y se estremece. Es el diablo. Tú tienes el espíritu del diablo, del mundo en ti. Es el diablo, él se estremece y él agarra mucho odio con esas personas. Porque no es el espíritu de Dios, el espíritu de Dios se agrada de la verdad, él sabe que eso va a pasar. Y tiene que pasar sí o sí, nadie lo va a detener. Ni el espíritu del diablo que quiere utilizarse a ti para apocar a los hijos de Dios, decirles palabras de maldición. Lo único que procede del espíritu del diablo, para que entiendan claro, es palabras de maldición, de mal, de pleito, de eres un mentiroso, anda a hacer estas cosas, tú no eres de Dios, falso, engañador. Es una fuente de agua de mal, de maldad, de malicia, de maldición. Tú dentro tuyo tienes el espíritu del diablo y es una fuente de maldición, de odio, de pleito. El que tiene el espíritu de Dios tiene un espíritu de verdad y de justicia. Y te va a decir Dios te bendiga, Dios te salve. Va a tratar de, no sé, explicarte ciertas cosas y si ve que ya no puede, bueno, que Dios te bendiga. No quiero tu mal. Dios te bendiga, que estés bien y cada quien es libre de elegir. Entonces, mis amados, no sé qué cosas no están claras. O sea, aquí o somos de Dios o somos del mundo. Entonces, aquí te profetiza que viene el mal a la tierra. Y los hijos de Dios te están profetizando que vienen dolores y que ya están bien, ya las señales ya se vieron, ya están. Entonces próximamente van a empezar todos los dolores de parto y todas las cosas. El Señor ya dice claro que su venida ya está, ya viene. Entonces no sé qué cosas no tienen clara. Más el espíritu del mundo se goza en la mentira. Por eso dice, ay de los que prefieren la mentira en vez de la verdad. ¿Por qué prefieren la mentira en vez de la verdad? Prefieren las profecías que le dicen prosperidad, el Señor te quiere prosperar. Oye, sí, el Señor sí quiere que prosperes en todo. Y lo dice en la Biblia. En todo, dice, yo deseo que en todo seas prosperado, aún en las cosas materiales, pero mayormente en lo espiritual. Pero no tienes que enfocarte en eso. No tienes que enfocarte en eso. El Espíritu Santo se hace negarte a ti mismo. Te niegas a la tierra y a las cosas de acá. Y te hace entregarte a Dios. Pero entre más tú te entregas a Dios, más Él va a prosperarte. En todo.
Pero Él te prospera conforme la medida que soportamos, porque pues, si recibimos algo muy grande, o imagínate recibir un control muy grande y grandes millones y de luego te extravían, no, pues yo prefiero ser pobre. O sea, no, en serio, yo prefiero no tener nada en mis manos, pero que Dios me salve, irme con Él. O sea, Dios nos ayuda en eso, pero tú prefieres siempre estar escuchando, el Señor te va a prosperar, aunque estés pecando, aunque estés mal. Si tú le ofrendas a Dios, Él es un Dios de pacto. Mira, te están sacando de hacer santidad y justicia. Te están omitiendo la santidad, la justicia, el amor a Dios, el celo de Dios, la predicación y lo que realmente es el reino, te lo omiten. Y solo te dicen la parte, Dios te quiere prosperar, Dios quiere que tú estés que tú tengas casas, Él quiere prosperarte en todo. Haz un pacto con Dios, solo tienes que pactar, dar dinero y Él te va a prosperar. Mira, vienen a profetizar a las naciones y dice, yo digo que esta nación es para Cristo, esto va a prosperar, aquí van a haber grandes ganancias, esto va a salir adelante, aquí hay mucha eternidad, no vienen males, viene puro bien para esta nación. Eso quieren. La mentira la quieren. Y ahí le ponen ahora, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque tú tienes un espíritu del mundo. El diablo le encanta y quiere siempre mentirse a sí mismo y quiere engañarse, que esto no se va a terminar nunca. Que en vez de Dios destruir esto, Dios lo va a prosperar. Y él se siente feliz porque su espíritu va a poder seguirse esparciendo, va a poder seguir destruyendo esto. Mientras Dios lo sigue prosperando, trayendo más hijos a este mundo, por medio de las hijas de los hombres que tienen el don de traer hijos, trayendo más hijos al mundo y él tomando esos hijos para sí. Con maltrato psicológico, con maltrato, o sea, espiritual. Con maltrato, los tratan mal a los niños, salen en adulterio, en familias de pleito, de asesinatos, de violaciones. Hermanos con otros se violan, padres con hijos, y así miles de abominaciones. Entonces Satanás se alegra cuando le dicen, no, Dios va a prosperar esto, te va a traer más dinero, Dios va a prosperar. Él se miente a sí mismo, él es un engañador. Y ahí todos dicen amén. Pero cuando les hablan la verdad, lo que está profetizado en la Biblia, cuando el Señor le da visiones a sus hijos y les da palabra y profecía por medio de la misma profecía ya escrita, o a otros les da visiones independientes que son de aquí mismo, pero expresadas en diferentes formas, y te las cuentan, no quieren creer. Y al contrario, se espantan, dicen, ¿cómo se va a terminar esto? No pueden ser los últimos tiempos, yo no puedo estar viviendo los últimos tiempos, yo no puedo estar ahí, me queda una vida por delante. Ándale, hombre, estás más muerto que vivo. Yo no sé cómo tú tienes tanto el espíritu del mundo, el de Satanás, el mismo espíritu que quiere vivir para siempre y que Dios prospere esta tierra para siempre y no la destruya nunca, para que Él se pueda esparcir y tomar dominio de todo y de mucho templo, cuerpos, hombres. Su espíritu maligno toma dominio de un templo grande para tener potestad grande. Entonces tienes ese mismo espíritu de Él. Tienes ese mismo espíritu de Él. Porque Él tiene esperanza de vivir su mal y su pudrición para siempre en esta tierra y seguirla esparciendo. Entre más nazcan, Él más esparcir su pudrición. Pero Él es un espíritu de destrucción. Mírate cómo está el mundo por comer su espíritu, por absorberlo a Él y escogerlo a Él como espíritu. Pestes, muertes, pestilencia, destrucción, violaciones, asesinatos, guerras. Niños los roban para sacarles órganos. Mira qué frío, como matar un corderito, como matar un animal que te vas a comer al almuerzo, degollarlo para sacarle un mísero órgano. Una creación única, más que los animales, que la creó Dios con tanto cuidado y la hizo semejanza suya misma. Prácticamente tú estás pescando algo santo, limpio, un niño, que no hay tanta maldad en él. Y estás tomando... Es como si tomaras la imagen de Dios, el templo de Dios, porque Dios tiene su templo y esa es la imagen de Él. Tomaras la imagen de Dios y la destruyeras y la degollaras, como nada. Mira a lo que llega el diablo, es su espíritu a lo que llega. Entonces,
Ahí se pueden dar cuenta de la maldad del mundo. Ahí te puedes dar cuenta qué espíritu tienes en ti. Porque si yo te digo que se va a acabar el mundo y que es muy pronto, y no es juego, ¿ah? O sea, no te estoy poniendo a prueba. No te estoy poniendo a prueba para que veas lo que sientas dentro, te lo estoy diciendo realmente. Yo soy un hombre de Dios, soy un hijo de Dios. Y no estoy ciego. Dios no tiene ciego a sus hijos. Y esto se acaba muy pronto. Muchos desastres y cosas van a empezar a suceder y ya han empezado. Busquen cómo están las cosas en el mundo, cómo está el tsunami, los terremotos, todo. Búsquenlo, búsquenlo. Busquen los falsos profetas, busquen las señales, busquen muchos que dijeron ya y siguen diciendo yo soy el Cristo. Búsquenlo, búsquenlo. Busca aquí en Chile, por ejemplo, cuando vino David Owen en el 2009 a avisar el terremoto que iba a haber dentro de un año más, y fue. Búscalo para que vea, y no lo digas como que el cuerpo de hombre de esa persona es el que hizo eso. Tú véelo claro que Dios se lo mandó a decir. Eso fue de parte de Dios. Y Él tiene muchas profecías también cumplidas ya. Entonces, y Él vino a lo mismo. Él es un profeta que vino a lo mismo. Él tiene el Espíritu de Dios. Él vino a decir que Cristo ya viene, y Él viene para que la esposa sea preparada, para que se llene del aceite de la unción, porque si no va a quedar fuera. Prácticamente es el fin. Él viene a decir el fin. Los hijos de Dios están profetizando para el fin. Están profetizando en el valle de los huesos secos, para que tiemble la tierra, para que se empiecen a juntar esos huesos y para que les crezca tendones, carne y vivan. Y luego se levantaron los cuerpos, pero faltaba vida en esos cuerpos. Y le dijo: hijo de hombre, profetiza. Y aquí está la palabra exacta de lo que tenía que profetizar. Entonces no digan que esto fue escrito hace muchos miles de años. Y porque te dicen esto un hermano y te dice el Señor me dijo tal capítulo y que dijera esto y esto. Te está profetizando, te está diciendo profecía. Jesús y Jehová son el espíritu de la profecía. Cosas que aún no han pasado, pero tienen que pasar. Eso es profecía. Y aquí hay cosas que se profetizaron y ya pasaron. Ya dejaron de ser profecía porque ya fueron realidad. Para que entiendas. No sé en qué espíritu y mundo vives que no logras entender eso. Entonces aquí hay muchas cosas que ya se hicieron realidad. Que ya dejaron de ser profecía. Pero estuvieron escritas hace 2000 años para que vean la veracidad. Hace más de 2000 años, porque en el Viejo Testamento está escrito lo mismo que en el Nuevo, en muchas partes hay profecía. Hace más de 2000 años fueron escritas y ya se cumplieron. Ya se cumplieron. Ya se cumplieron. Porque lo que hizo esto fue un Dios vivo. Fue el Espíritu Santo del Dios vivo. Fue el Creador, fue Dios, el que existe y vive por los siglos. No fue hombre. Y queda mucho que cumplirse. Pero todo esto se viene encima en este tiempo ya. Se viene encima. En tiempos muy cortos, una cosa tras otra. Para que la gente lamente. Porque va a ser como cuando tú ves, te pasa un mal, luego te pasa otro mal. Y al final tú te quedas pensando y dices, pero ¿cómo tanto mal que me viene encima ya no soportas? Eso va a traer los dolores de parto a la tierra. Va a ser un mal, otro mal, otro mal, otro mal y otro mal. Otro dolor y otro dolor. Hasta que te lamente y digas, ay, ay, ay. Y esos son los ayes que vienen a la tierra. Y esto ya empieza a moverse en la tierra. Ya. Eso es para que no hables cosas. Y yo cuando te digo esto, ve lo que tú sientes dentro. Si tú te alegras, porque el Espíritu de Dios se alegra que por fin Él viene por sus hijos amados.
Y el Espíritu de Dios en sus hijos también se alegra que por fin viene nuestro Señor y que Él sabe el tiempo perfecto. Y no es mi mente decir, pero yo quiero más tiempo para salvar más almas. No, es Él que Él ya sabe que ya no se van a salvar más almas, porque incluso dice que si los tiempos no fuesen acortados, por causa de nosotros los escogidos, los hijos de Dios, ninguna carne sería salva. Entonces Él ya sabe que en este tiempo llegó el tiempo de decirle fin a las cosas, que el tiempo que Él escogió, ahora los que se salvan se van a salvar, porque ya nadie más va a ser salvo. Nadie realmente va a querer amar a Dios, nadie realmente va a tenérselo de Dios, nadie. Entonces yo como hijo de Dios yo ya sé eso. Entonces le digo, gloria a Dios que ya se termina, Padre. Gloria a Dios que yo ya me voy con usted y estoy feliz. En eso estoy yo feliz. Que sea consumado todo para ya poder ir a descansar, Padre. Ya poder ir a gozarme, a descansar, a entrar en mi verdadero reposo. O sea, aquí ya está la ley, el día de reposo, que había que guardarlo. Pero ya viene el verdadero reposo para el pueblo de Dios. El reposo inquebrantable. Esto ya es un reposo verdadero. Es la promesa de mi Señor. Porque muchos queriendo entrar en su reposo, en el pueblo de Israel antiguamente, no pudieron entrar por falta por causa de incredulidad, de no creerle a Dios. Porque muchos del pueblo de Israel, muchos fueron tragados por la misma tierra y descendieron tal cual al Seol por blasfemar muchas cosas de Dios. Y no pudieron entrar en su reposo, no pudieron entrar. Pero el reposo para el pueblo de Dios está. Y otros aún estaban esperando su reposo. Cuando habla la parte de la Biblia que ahí estaba el seno de Abraham, y todos los que estaban allí estaban en el seno de Abraham. Y el que estaba allí, el espíritu que protegía allí, y que era un jardín que estaba hermoso, separado del mismo, en el Hades, pero separado del Hades, y ahí había tranquilidad y había algo, estaban esperando la promesa, estaban esperando a Cristo. ¿Ah? Y aquí la Biblia te dice, claro, en una parte, dice que cuando Jesús fue crucificado, el velo del templo se rompió de arriba abajo. Y en ese tiempo muchos cuerpos de santos que ya estaban muertos, santos, habla de Abraham, de Jacob, de los que estaban esperando la promesa, se vieron aquí se vieron en la tierra. O sea, pasaron el intermedio del infierno, el centro de la tierra donde está el infierno, el Hades, pasaron ese ¿cómo puedo decirlo? Esa dimensión espiritual que hay allá de tormento, tuvieron que pasar por esta tierra para llegar allá al cielo. Entonces, en ese proceso, cuando llegó la promesa y bajó Cristo, en esos 3 días de muerte, bajó Cristo allá a buscarlos y pasaron por medio de esta dimensión, de este plano carnal, físico. Pasaron por aquí. Y muchos de los cuerpos de los santos fueron vistos aquí y luego desaparecieron. ¿Y qué hicieron los judíos? Quisieron ocultar eso, pero no pudieron. No pudieron, eran tantos santos que estaban esperando la promesa, que pasaron por aquí, no pudieron ocultar eso. No lo pudieron. Entonces, mis amados, aquí estamos hablando de un Dios real, no de un jueguito, no de una interpretación de hombrecito. No de una interpretación de hombre, de un espíritu de la tierra, de engañador, de Satanás, del diablo mismo. Que te habla prosperidad, vienen muchos años de bien y bla, 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 bla. No, esto es la verdad. Esto no puede ser cambiado. Esto tiene que ser consumado y ya está siendo consumado. Este es el último tiempo, Dios es fiel. Ninguna de las visiones que Dios me ha dado ha fallado, mis hermanos. Y tengo testimonio de cuando el Señor recién me cambió, lloraba por familias y le iba a hablar de Dios. Y ellos al tiempo después volvían y me decían, le pasó esto a la persona que tú dijiste, a la que le hablaste de que se cuidara de esas cosas. Yo le decía, es Dios, para que vean que las visiones que Dios da a sus hijos no son mentira. Y que visiones que yo no comprendía, como la del día de mi muerte, cuando yo no iba a ser aceptado arriba, que me daba mucho miedo, el Señor me las hizo comprender y ya pasaron. Ya pasaron. Y que lo que de ir a México y tratar yo de formar mi propia mente, que yo iba a formar algo muy firme ahí, que era de bien, y que el Señor me lo dijo una y otra vez por medio de sueños, me mostró a esa persona que ahí había espíritu maligno en esa persona. Me la mostró
O sea, no quiero decir ni ofender nada, pero así fue ese sueño. Pero había espíritu maligno, me la mostró tal cual me hablaba, con cosas de amor y todo, pero después dejaron de ser cosas de amor y se convirtió en algo malo. Yo no quise escuchar esa visión, pero pasó, mi hermano, pasó, fue así. Entonces a mí cuando el Señor también me dio la visión, en aquel tiempo, que fueron tiempos que Él me entregó visiones, pues ahora han sido sueños, cosas más simples. Pero yo sé que si me esfuerzo más, porque esto es de valientes, Él va a mostrar más cosas, pero las cosas que Él ya me mostró fueron cosas muy completas, mis hermanos. Fueron cosas muy completas. Él no mostró cositas a medias. Él me mostró cosas muy detalladas de lo que me tocaba pasar, de lo que me iba a pasar, de lo que era en el mundo, cómo estaba. Él me lo mostró todo destruido. Me mostró caminando por ese mundo. Me mostró visiones, viendo a gente que yo conocí aquí. Incluso a un amigo que es de aquí, de Chile, pero él no conoce a Dios. Me mostró yendo a su familia, donde yo iba a hablar mucho de Dios. Antes ellos me querían mucho y me conocieron cuando yo fui antes de conocer a Dios y en el mundo. Pero me quieren mucho. Yo estuve ahí, una persona estaba enojada conmigo y muchos de ellos me defendieron, pero yo les dije que Dios les bendiga. Me fui de ahí, él me fue a dejar un lugar y yo le dije, es que yo no puedo dejar lo que yo empecé. Este es mi camino. Y no puedo seguir aquí en el mundo ni quedarme quieto. Yo tengo que moverme de aquí y empecé a ir a lugares. Tenía que pasar un proceso y ahí había un abismo muy profundo y yo tenía que pasarlo con dificultad. O sea, Él me mostró cosas claras. O sea, lo que Él ya me mostró, con lo que Él me mostró ya no es necesario que me dé más visiones. Lo único que yo necesito es la claridad para entender clarísimo esas visiones y mantenerme en su Espíritu Santo para tener fe en las visiones, porque todo eso, mucho ya se ha acontecido ya y aún falta. Yo vi esta tierra destruida, soldados, guerra, batallando en contra de mí, mis hermanos, pero nada podían hacer. Nada, 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 nada. El Espíritu que Dios nos va a dar es mucho, mis hermanos. Es gran bendición. El Espíritu Santo que Dios nos da es una gran bendición y es muy distinto al Espíritu de la tierra. Muy distinto, mis amados. Se los digo de todo espíritu. Entonces, no se estremezcan al vivir todas esas cosas. No tengan miedo. Sigamos adelante. Y para todos los que tienen el espíritu del mundo, que se estremecen cuando le dicen que Cristo viene, se va a destruir, vienen guerras, grande tribulación, grande aflicción, hambres, dolor, muerte, de jóvenes, adultos y niños y ancianos, se estremecen de miedo. Ese es el espíritu de Satanás. Él se estremece cuando sabe que le queda poco tiempo. Y él quiere seguirse gozando en este mundo, destruyendo a las almas. Pero él tiene miedo cuando le dicen que ya esto se termina. Así tú sientes cuando tú perteneces a ese espíritu. Y a eso va la escritura que aquí dice Cristo. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Como le digo, aquí somos seres en semejanza a Dios. Así dice Dios, hizo al hombre espíritu vivificante, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Nosotros somos alma, espíritu y cuerpo. Y tú tienes que ver qué espíritu es el que te sostiene a ti. O es el espíritu de la tierra, o es el espíritu de Dios, mis amados. Aquí no hay muchas opciones, son solo dos. Pero el espíritu de la tierra, cuando a ti te dicen que vienen grandes juicios, que vienen guerra, que esto se va a destruir, que viene hambre, que van a morir de la iglesia y del mundo igual, pero van a morir de la iglesia, ancianos, mujeres, hombres, jóvenes y niños van a ser desechados en los juicios que vienen muy pronto. Y si ese espíritu tuyo se estremece dentro de él, en su corazón, tú tienes el espíritu del mundo y del diablo. Se estremece de miedo, de espanto, porque él tiene ganas de seguirse desatando aquí, decidirse esparciendo su maldad y destruyendo la humanidad. Dios los bendiga, mis amados. Él haga su voluntad para siempre. Nuestro Padre ya viene, el Señor ya viene. No, los hijos de Dios no tenemos miedo, ya sabemos lo que se viene, ya sabemos, vemos claro todo esto. O sea, a lo mejor un detallito de alguna escritura que si tú lo lees por tus ojos te vas a confundir un poquito, pero el Señor ya te dio una visión completa.
Él te dio una visión completa. Tú sabes que ya estamos en los tiempos del fin, ya sabes que pronto van a pasar muchas cosas, que los terremotos siguen pasando por parte de señales que se están cumpliendo hace muchos años para que la iglesia reaccione por misericordia de Dios, pero ya se están empezando a armar conflictos, cosas de naciones contra naciones, de hambres, de cosas, y ya lo sabemos. Y aunque alguna escritura, el hombre inspirado por Dios haya escrito cosas o palabras que no conocemos en nuestro vocabulario propio, pero es lo mismo, lo que Dios nos da es lo mismo. No se preocupen, mis amados. Dios los bendiga, nuestro Señor ya viene. Busca a Dios, y si tú no lo tienes, búscalo. No te canses de buscarlo. Y no dejes que ese espíritu de odio, de enojo, de pleito te gane. Porque recurre y clama a Cristo Jesús, que Él te va a dar la victoria a ese espíritu. Y vas a poder encontrar el amor y la verdadera paz. Dios los bendiga, nuestro Señor ya viene, y Él haga su voluntad para siempre, mis amados. Y a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén.